Sí, señores, continuamos aquí en su espacio de Mujeres en Dinámica. Para nosotros es un privilegio contar con una persona reconocida en la República Dominicana y donde quiera que haya un dominicano, todos sabemos y reconocemos, así por lo menos a grosso modo, este hombre que fue juez emérito del Tribunal Constitucional Dominicano, es oriundo de Azua de Compostela, sirvió cerca de, para ser exactos, 12 años sirviendo al país a través de la alta corte que conocemos como el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Para nosotros, en este espacio de Mujeres en Dinámica, es un privilegio contar con la participación del doctor Rafael Díaz Filpo. Bienvenido al espacio, doctor, ¿cómo está? Para mí es un placer. Gracias, mi querida y directa amiga. El placer es para mí y mucho más en un programa tan visto y tan oído por los dominicanos y dominicanas en todo el mundo, se puede decir, porque Nueva York es parte del mundo, Miami es parte del mundo, España es parte del mundo y la República Dominicana es parte del mundo. Así es, y déjeme decirle, le hago la observación, magistrado, nos vemos mucho en Ucrania, en Rusia también y en otras partes, es decir, en otras latitudes, que usted no se equivocó ahí. Gracias, sí. Sería interesante, conocemos el trabajo a través del tribunal y a través de los estrados, pero así un poquito íntimamente para Mujeres en Dinámica, ¿quién es Rafael Díaz Filpo? ¿Dónde nace en Azua? ¿En qué parte de Azua? Yo soy Rafael Díaz Filpo, como tú acabas de decir. Nací en una comunidad de Azua que se llama El Barro Arriba, de una familia oriunda del Barro, de Azua. Me desarrollé en mis primeros años como sastre en la provincia de Azua y de ahí di un vuelo importante a la ciudad de Santo Domingo. En la ciudad de Santo Domingo trabajaba en una sastrería y concomitantemente estudiaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estudiaba en la carrera de física y matemática, que fue mi primer carrera. Ahí me encontré con grandes amigos que me orientaron y te puedo decir que eso ha sido parte de mi vida. Luego llegué a ser profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Antes había recorrido un trecho importante de ser profesor de primaria y de secundaria en el Distrito Nacional. Y luego llegué a ser profesor de la propia Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fui profesor y fundador de la Universidad de la Tercera Edad y fui profesor de la Universidad Mundial y he sido profesor de varias universidades y de varios liceos en la República Dominicana. Fui profesor de física y de Doctor, matemática del... no, nos adelantamos. En este interín, estando usted ¿usted ya se radicaba en Santo Domingo o viajaba por la cercanía que tiene Azua con la capital? ¿O ya estaba radicado No, en Santo Domingo? cuando yo regresé a Santo Domingo en el año de 1972, octubre del 72, regresé a Santo Domingo, me inscribí en la universidad, ya esta fue mi vivienda normal, mi vivienda permanente. Y de ahí, entonces, yo solamente iba a Asua los fines de semana a ver mi familia, pero yo me radiqué en Santo Domingo. Ahí ¿Y entonces, cómo como fue? que... Ajá. Sí, No, sí, dime. continúe usted. No, digo, ¿cómo fue Pues, esa relación de Rafael con su papá y con su mamá? bueno, aunque parezca una inmodestia, yo era el líder de mi casa. Mi madre Wow. me quería mucho y mi padre me quería mucho. Soy el mayor de una familia de 10 hermanos, 8 varones y 2 hembras. Wow. Mi madre se ocupó que cada uno de sus hijos, antes de ser profesional, aprendieran un oficio. A mí me enseñó sastrería. Me inscribió en un taller de sastrería y ahí aprendí de sastrería. A otro hermano mío lo puso en un taller de mecánica. A otro hermano mío lo puso en un taller de banitería. Y así sucesivamente. A otro lo puso en un taller en peluquería. O sea, porque ella decía que tenía Un cada uno oficio.
tener un oficio para cuando fueran Claro. grandes no tuviese mayor problema. Entonces, finalmente somos 8 varones y 2 hembras. En mi familia hay médico, en mi familia hay abogado, en mi familia hay maestro y hay graduado en contabilidad. Es una familia en todos los sentidos, una familia próspera desde el punto de vista de la Y su educación. descendencia, ¿tiene hijos, Rafael Díaz Filpo? Tengo 2 hijos que son la luz de mis ojos. Tengo a Joel Díaz, que es Ujú. un joven graduado en Derecho, siguió mi trayectoria, y Siguió tengo su a ejemplo. Jonathan Díaz, sí, y tengo a Jonathan Díaz, que es graduado en Administración de Empresas y tiene su propia empresa. Joel se inscribió en el tema político y ha seguido los lineamientos políticos que había obtenido su padre. Y es un muchacho que se ha destacado muy bien. He graduado en una universidad en Miami y he graduado también en una universidad en Madrid, España, en la carrera de Doctor, Derecho. usted que habla justamente de la familia, de la importancia del valor y de la importancia de que papá y mamá supieran en ese momento, ya hace algunos años, no vamos a decir su edad, pero ya hace algunos años que era Tengo importante 72 tener. años. Niurka, yo no lo Uy, niego, tengo 70, 72 wow, años. Bien vivido bien y bien vividos. trabajado. 72 años tengo. Ajá, Yo pero nací el entonces me 24 de octubre gustaría, del año de 1952. 24 de octubre del año de 1952. Nací yo. En la un comunidad día, del Barro de Ávila. ujú. Entonces, la pregunta es, doctor, partiendo de esa premisa, ¿cómo usted valora la gestión de distintos gobiernos y sobre todo esa involución que ha habido en los hogares dominicanos, en este caso muy especial, de la falta de valores y de inculcar a nuestros hijos el que tener un oficio en tanto tenemos una profesión es importante porque lamentablemente como que estamos viendo que nuestros niños, nuestra juventud, la hemos perdido en los últimos 20, 25 años, podríamos decir. ¿Qué piensa usted en este sentido? ¿Cuál es la responsabilidad de los estados para esta pérdida de los valores de nuestros muchachos? Eso tiene que ir concomitantemente con la educación de los padres, con los hijos, conjuntamente con la educación del Estado dominicano. La primera educación fundamental de los hijos y de los padres tiene que ser la educación familiar. Los hijos tienen que ser dotados de derechos, de principios que le permitan desarrollarse a futuro, que vean lo bueno y que vean lo malo. Yo recuerdo que mi madre, por ejemplo, cuando alguno de sus hijos cometía algún error, cualquier cosa, le ponía algún tipo de castigo. Le daba con una correa, o le daba con una soga, o lo ponía, o lo hincaba, le ponía un castigo específicamente. Y eso fue llevando a cada uno de nosotros a tener respeto y cariño por nuestros padres. Y tener respeto y cariño por nuestros hermanos, por nuestros vecinos, por nuestros tíos, por nuestro entorno en sentido general. Y lo otro entonces, después de tener respeto y cariño por todo lo que te rodea, tener respeto y cariño por la sociedad en sentido general. La educación fundamental de una familia es la educación del hogar, la educación de la casa. Eso es una educación fundamental que ningún padre ni ninguna madre puede desperdiciarlo. Tiene que darle seguimiento de manera permanente para tener jóvenes, para tener hijos, hijas, de que le sirvan a la sociedad y con una acrisolada moral, un acrisolado sentimiento a favor de la patria. Se siente, ya entremos un poquito en materia en el ámbito profesional, rescatando un poquito esos 12 años que usted sirvió al Tribunal Constitucional de la República Dominicana. ¿Cómo llega a esta instancia Rafael Díaz Filpo? Yo llegué, originalmente yo militaba en el Partido Revolucionario Dominicano y había un acuerdo entre los partidos con relación a distribución del Tribunal
de la Junta Central Electoral. Y yo aspiré en el seno del partido a una plaza que le correspondía al PRD, como le correspondía al PLD, aspiré a ser juez de la Junta Central Electoral. Hubo una votación con un compañero y amigo y yo gané la votación. Luego que gané la votación, el partido me iba a plantear, a postular, a presentar como candidato del partido a esa posición. Pero las intríngulis, los problemas de los partidos impidieron que, a pesar de que me presentaron como el candidato del partido, un otro amigo presentó a otro compañero que había sido mi asistente cuando yo era presidente del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Porque debo decirte que antes de yo ser juez del Tribunal Constitucional, yo fui presidente de la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional, que soy el único dominicano que fue 5 años consecutivos presidente del Ayuntamiento del Distrito Nacional, y que dejé una impronta en el tribunal de que nosotros creamos una metodología de que todos los proyectos y todo lo que hacía el tribunal, lo que se aprobaba esta semana, la semana siguiente aparecía publicada en un periódico que nos inventamos nosotros de circulación para el Distrito Nacional, que se llamaba Boletín, pero ahí se implementó todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces, cuando me presentaron como candidato para esa posición, un viejo amigo presentó a Eddie Olivares, mi gran amigo, que había sido el secretario del tribunal del Ayuntamiento del Distrito, conjuntamente conmigo, que era el presidente. Y realmente eso trajo como consecuencia que el Senado de la República tomó a Eddie y no me tomó a mí. Eso trajo como consecuencia que mi hermano César Díaz Filpo, que era senador en ese entonces, renunciara del vocerato del Congreso Nacional. Del partido en el Senado. No renunció del partido. Renunció como vocero. No, digo, de la posición del partido en el Senado. En el Senado. Renunció. Porque era vocero, era vocero, exactamente. Esa estaba indignado con eso y ese tipo de cosas, porque entendía que no se debió hacer lo que se me hizo en esa ocasión. Bueno, claro. Eso pasó. Y yo no te puedo decir que no lo sufrí, me amargué, todo lo que tú quieras pensar. Pero posteriormente pasó el tiempo y luego se presenta la oportunidad de ser juez del Tribunal Constitucional. Un amigo importante me llamó y me dijo, tú debes aspirar a juez del Tribunal Constitucional. Y yo le decía, no, pero es que mis aspiraciones eran para el tribunal, para la Junta Central Electoral, no para el Tribunal Constitucional. Él fíjate que me convenció. Participé llevé mi currículum y participé en la entrevista. Bueno, finalmente fui agraciado. En esa ocasión el tribunal se creó y eran 12 jueces que se iban a seleccionar. 12 jueces, los primeros 12 jueces. Y yo fui agraciado con ser uno de esos 12 jueces. Ya en el segundo, en el tercer año, el primer año pusieron como primera sustituta del presidente o vicepresidenta a la magistrada Leida Margarita Piña, oriunda de La Vega, ciudad culta, importante en el país. Y cuando Leida ya se va a su casa, porque se cumplió su periodo, que era de 4 años, entonces el Consejo de la Magistratura me designó como primer sustituto. Y al darme como primer sustituto, duré todo el tiempo hasta que salí del tribunal. Hasta su salida. Entonces, a mi salida. Ese fue mi periplo por el Tribunal
Constitucional de la República Dominicana. ¿Y cómo valora Rafael Díaz Filpo esa posición y sobre todo, qué usted entiende que faltó durante estos 12 años que culminarían en una forma arrolladora la participación suya durante este tiempo? ¿Usted está conforme con esta gestión? ¿Qué usted entiende que le faltó hacer? Yo te voy a decir algo, mi querida y dileta amiga, aunque parezca una inmodestia. Yo creo que en los anales del Tribunal Constitucional, cuando se haga una investigación, se haga un estudio y vean los primeros 12 jueces del Tribunal Constitucional, tu amigo Rafael Díaz Filpo debe aparecer en los primeros lugares del Tribunal Constitucional. Yo fui un juez que fui uno de los jueces más productivos del Tribunal Constitucional. Yo publiqué esta obra, Constitución Política, Política Constitucional. Yo publiqué la reserva de ley en Iberoamérica. Yo publiqué, ya en mi último año, publiqué un manual, préstame el manual de cosas así, el libro grande. Yo publiqué mi memoria en el Tribunal Constitucional, que consta de 1000 y pico de páginas, son 2 manuales, 2 tomos, debe estar aquí, 2 tomos. Y ahí recoge todo lo que yo hice en el tribunal, desde el primer día que llegué al tribunal hasta el último día que llegué. Si tú me preguntaras a mí, ¿cuál fue el juez más productivo del Tribunal Constitucional? ¿Cuál fue el juez más productivo? Yo, con toda la modestia que esto implicaría, te diría, yo fui uno de los jueces más productivos del Tribunal Constitucional. Mira, mira, control de constitucionalidad sobre tratados internacionales, la reserva de ley Iberoamérica, todo eso es cosa. Mis 12 años en el Tribunal Constitucional, 2 tomos. 2 tomos. Mucho. Aquí está. Yo, simple y llanamente, en estos tomos, está lo que hice el primer día que llegué al tribunal y lo que hice el último día que llegué al Tribunal Constitucional. Ahí está mi obra. Todo el que quiera lo puede ver. Los libros míos... Una ardua trayectoria y un ejercicio profesional intachable el de Rafael Díaz Filpo, sobre todo en esos 12 años en el que estuvo como primer sustituto en el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. A su juicio, ¿cómo usted valora los actuales integrantes de esta instancia, de esta alta corte, como se le dice? A mí me enseñaron lo mismo que te enseñaron a ti, que cuando uno se va de su casa, no puede hablar mal de su casa, de sus hermanos y hermanas, que uno tiene siempre que hablar bien de ellos. Yo creo que la decisión de los jueces que tiene el tribunal es la que el tribunal se merece. Son jueces preparados, jueces importantes y que van a jugar un papel fundamental en la democracia dominicana. ¿Qué dice Díaz? ¿Qué dice la Constitución de la República Dominicana en lo que tiene que ver con la libertad de expresión? Bueno, eso es interesante. Yo recientemente he escrito 4 o 5 artículos con relación a ese tema que se menciona. Los he ido leyendo, repasándolo ahí, sí, señor. Y he señalado la carencia que tiene el proyecto Mordaza que se ha querido aprobar en la República Dominicana, que descansa en el Senado de la República. He dicho que eso violenta varios artículos de la Constitución de la República Dominicana, como el 40, como el 69 y varios artículos más, que violenta resoluciones internacionales, que violenta todo el quehacer del ser humano y de los periodistas en sentido general. Entonces,
esa ley que bien el país la ha manejado como una ley mordaza, obviamente que yo estoy en contra. Ya lo he dicho de manera pública. Yo creo que lo que le conviene al país es, como el presidente de la República ha dicho, que él no le ha colocado ni una coma a ese proyecto de ley, lo que le conviene al país, lo que le conviene al presidente de la República, lo que le conviene al PRM, lo que le conviene al Congreso Nacional, lo que le conviene a la sociedad dominicana, lo que le conviene a la sociedad dominicana es retirar ese proyecto, porque ese es un proyecto violatorio de la Constitución. Mal podría el PRM como partido político, heredero de Peña Gómez, del pensamiento de Peña Gómez, someter un proyecto que vulnere la Constitución, que viole la Constitución, que viole los derechos humanos, que viole los derechos de los periodistas, que viole. Entonces, en ese sentido, mi recomendación es que el presidente de la República retire ese proyecto, porque ese proyecto mordaza lo que va es a traerle consecuencias funestas al pueblo dominicano. Ese es mi opinión. Pero Filpo, ¿cómo uno se explica que teniendo profesionales del derecho que integran el Poder Ejecutivo, cómo uno entiende, cómo uno se explica que puedan depositar una pieza como esta que ellos saben, están conscientes que lacera la Constitución de la República? Como que uno no se explica. Entonces, que en más de una ocasión se haya intentado someter, de hecho ya está, como usted señala, en el Senado de la República, y el propio presidente dice que no le añadió siquiera una coma. ¿Cómo uno se explica que eso venga justamente desde la instancia más alta del poder de la República Dominicana? Como que uno no tiene justificación. Eso, ¿qué es lo que persiguen? ¿Usted entiende algo de eso? Bueno, a veces el presidente, por lo que yo lo oí que él decía, a veces sorprenden al presidente. El presidente no es abogado. Al presidente le dicen que vamos a someter este proyecto, que este proyecto va a fortalecer la institucionalidad democrática, y el presidente designa una comisión y hacen el proyecto. Pero cuando el presidente se da cuenta de las críticas de los juristas más connotados del país con relación a ese proyecto y con relación al tema de las redes sociales, porque aquí la ley, aquí Vincho Castillo fue sometido por difamación e injuria y no hubo que hacer una ley mordaza. Aquí hay mucha gente que ha sido sometido por difamación e injuria. No, porque además está la ley 162, ¿verdad? La de ley de libertad de expresión. Claro, todo eso se contempla. Entonces, ¿por qué hay que hacer una ley mordaza? Una ley mordaza que va más allá de lo que mucha gente piensa. Es una ley donde es un órgano del Poder Ejecutivo que va a poner multa. Y a cerrar espacios. Y a cerrar espacios. Las ponen los tribunales. No puede ser que ese órgano vaya a legislar en contra del propio Estado dominicano. Entonces, eso es prácticamente imposible. Por eso yo auguro que el presidente, frente a todas las críticas que ha tenido este proyecto, tome la decisión de retirar ese proyecto. Esos son mis deseos. Estuve viendo también, Filpo, unas declaraciones del FINJUS, del vicepresidente ejecutivo Servio Tulio Castaño, que dice que este proyecto está alineado con la realidad actual del país. Dígame usted, explíqueme un poquito ahí. Es que, ¿cuál es la intención? Yo respeto lo que dice mi querido amigo Servio Tulio, a quien tengo un aprecio importante, pero yo le preguntaría, ¿no violenta el artículo 40 de la Constitución?
No violenta el artículo 69 de la Constitución. No violenta precedente del Tribunal Constitucional. Ese proyecto. No lo violenta. Lo violenta. Bueno, pero yo te voy a decir lo siguiente. Quien le acaba de poner la tapa como fue Marco Rubio, el ministro de Estados Unidos, el que le acaba de poner la tapa. ¿No? ¿Qué hizo Marco Rubio? Amenazó con quitarle la visa a aquellos funcionarios que intenten pasar esa ley Mordaza. No lo dice tan claro, pero lo dice, hay que leerlo y entender lo que él está diciendo. Entonces, es una situación que ya ha pasado frontera. Entonces, ahora, yo creo que lo que más le conviene al país es que el presidente de la República, en un acto de buena voluntad, en un acto de sinceridad, se retire ese proyecto. Ciertamente, pero hay que tomar también en consideración que, valga la redundancia, en estos últimos tiempos, en estos últimos años en la República Dominicana, hay cierto irrespeto para dirigirse a veces en torno o en relación a una persona. ¿Cómo se puede controlar eso a sabiendas de lo que usted dice? Que la Constitución justo establece la libre expresión. Entonces, y que debe ser un tribunal el que juzgue cualquier excedente que tenga una persona en torno a otra persona y lo que tiene que ver más bien con su vida íntima. ¿Cómo se maneja eso? Si usted está diciendo que por un lado quieren poner mordaza a aquellos que se expresen libremente. Ahora, ¿hasta dónde llega esta libertad? ¿Qué se puede hacer en ese sentido con personas que se sienten afectadas en lo más profundo de parte de otras personas que no tienen ningún resquemor al momento de decir algunas cosas? Niurka, yo te pregunto lo siguiente. Dígame. Vincho Castillo fue condenado o no fue condenado en este país por difamación e injuria. ¿Cuántos dominicanos y dominicanas han sido condenados por difamación e injuria? Y ese proyecto no existía. ¿Qué existía? La ley que castiga eso. Mira, Niurka, el artículo 19 sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión sin censura y sin límites territoriales lo violenta. El artículo 19 de ese proyecto reconoce el derecho, pero admite restricciones legales necesarias para proteger derechos ajenos, no intereses legítimos de la sociedad. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 13, prohíbe la censura previa, como lo hace ese proyecto. Establece la responsabilidad ulterior conforme a la ley y demanda de las limitaciones sean claras, necesarias y proporcionales. Oye, es un sinnúmero de artículos. El propio Tribunal Constitucional ha tomado decisiones emblemáticas. La sentencia 371 del 14, que prohíbe que autoridades administrativas impongan sanciones que restrinjan derechos fundamentales sin previa revisión judicial. ¿Cómo puede en ese proyecto establecerse que van a poner que multa de tanto salario mínimo? Eso no es función de un órgano administrativo, eso es función de un tribunal. En la sentencia 92-19 anula disposiciones legales que permitían sanciones sin control jurisdiccional, reafirmando la necesidad de protección judicial para toda limitación de derechos. El artículo 49 inconstitucional que prohíbe la censura previa, las garantías
internacionales que exigen que toda restricción a la libertad de expresión sea estrictamente necesaria, proporcional y establecida en leyes claras. INACON es un órgano administrativo y los órganos administrativos no pueden poner sanciones, multa, no lo pueden hacer porque violenta la Constitución. El artículo, en la sentencia 4 del 3716 también lo dice. La 052 del 22 también lo dice. Entonces, ¿cuál es el problema? La ley 6132 establece la regla de juego de este país. Ahí no hay que hacer nada más, aplicar esa ley que está ahí. El que se pasa de la ley será. Y hay una que es de alta tecnología, las trampas a través de la tecnología, es decir, que tiene que ver con las redes sociales. Magistrado, ¿cómo usted que lo menciona, cómo afecta entonces la credibilidad en términos internacionales este anteproyecto que está descansando en el Senado de la República? Bueno, si ese proyecto fuera aprobado, que yo estoy seguro que no va a ser aprobado, obviamente que mina la credibilidad del pueblo dominicano y de un país que tiene ya base sentada de una democracia fortalecida, fortaleciéndose, lo mina. Hay que leer lo que dice Marco Rubio. Hay que leer lo que dice Marco Rubio, la amenaza que hace Marco Rubio con aquellos funcionarios que tienen visa americana y que están promoviendo ese proyecto, que le van a quitar la visa americana. Bueno, entonces, creo que ahí se van como a paniquear. Bueno, yo creo que el mejor camino es retirar el proyecto. El retiro de la pieza. El retiro de la pieza. Y ahí la ley. Mujeres en dinámica. Mujeres en dinámica, en modo alguno puede no permitirse hacer esa pregunta, aprovechar, como quien dice, sacarle el juguito así a su participación en el programa del día de hoy. Y el tema haitiano, ¿cómo lo valora? Y sobre todo esta reunión que está pautada por parte de la Presidencia de la República con otros líderes del país para este día 3. ¿Usted cree que se va a resolutar algo en esta reunión? ¿Qué va a pasar? ¿O esto no es más que un poquito desviar la atención para tantos y tantos otros temas que tenemos? Mi esperanza es que se regule, que haya medidas positivas tanto para el pueblo haitiano como para el pueblo dominicano. Pero los haitianos tienen que entender que los dominicanos hemos sido demasiado solidarios con ellos. Los hospitales de la República Dominicana, la parturienta haitiana, ¿cuánto ha sido el presupuesto de los dominicanos y las dominicanas a favor del pueblo haitiano? Este es un pueblo generoso, este es un pueblo que siempre le ha dado la mano al pueblo haitiano. Hasta una universidad le hicimos al pueblo haitiano y el presidente que la hizo tuvo al perder la vida cuando fue a inaugurar, cuando fue a entregar la universidad. Es un pueblo que vive, yo no sé, Dios mío, yo no me atrevo ni siquiera a decir, yo no sé qué es lo que piensan algunas personas del pueblo haitiano. El pueblo Pero usted cree, dominicano, por ejemplo, Filpo, ¿usted cree que el escenario de la República Dominicana es la resolución? Porque sabemos cuáles son las responsabilidades de otros países, sobre todo lo que tiene que ver con Francia, pero nadie demanda esa participación. Entonces, más que como ir a la ONU y siempre decir el mismo problema, es demandar que ciertamente esto se solucione en Haití como debe ser, con la participación de Haití. La verdad es que la comunidad internacional ha dejado solo al pueblo haitiano. Esa es la gran verdad. Y ha dejado solo al pueblo dominicano en su lucha que tiene con el pueblo haitiano. Esa es la gran verdad. De todas maneras, los hermanos haitianos tienen que entender que nosotros somos sus aliados, nosotros no somos sus enemigos, pero tienen que entender que aquí hay un país y ellos son otro país, que somos dos razas distintas y que el presupuesto de la República Dominicana
por ejemplo, en educación, por ejemplo, en salud, se está yendo de manera sustancial a favor del pueblo haitiano, en restricción del pueblo dominicano. Tienen que entender eso. Ellos tienen que buscar la manera de cómo resolver, solucionar este tipo de problemas y no dejárselo todo al pueblo dominicano. El pueblo dominicano ha sido demasiado solidario con el pueblo haitiano. Magistrado, en este tiempo en el que usted está de ocio, podríamos decir, ¿ha pensado en algún momento la forma de cómo Rafael Díaz Filpo puede apoyar y ir con la comunidad dominicana que radica en el exterior? Usted recuerda, en una ocasión usted fue de los que dijo que el cobro de los $10 a los dominicanos que viajan a nuestro país es inconstitucional. De hecho, el tribunal emanó una sentencia, pero esa sentencia no se ha hecho efectiva realmente. La propuesta es para acompañar justamente en esta dignificación de los dominicanos que estamos en el exterior, de que se nos tome en cuenta en las cosas que hace nuestro país y sobre todo esto que parece ínfimo, pero tiene mucho que ver. Incluso, no sé si usted ha visto las declaraciones de los recortes fiscales que está proponiendo el presidente Donald Trump del 5% a las remesas, y no hemos escuchado en modo alguno que nuestro gobierno, que el Estado Dominicano se haya manifestado en ese sentido. ¿Cuál es su parecer? Y si nos va a acompañar en esta lucha. Bueno, yo creo que fui el primer dominicano del Tribunal Constitucional que se pronunció en contra de esa decisión que afecta de manera sustancial a los dominicanos en el exterior. Creo que fue. Y luego de eso, el Tribunal Constitucional aprobó una decisión respaldando a los dominicanos en el exterior. Yo estaría en condición de acompañar a los dominicanos del exterior en todo lo que sea beneficioso para ellos, porque es beneficioso para el pueblo dominicano. En la medida en que los dominicanos que viven en el exterior se fortalecen, en esa misma medida los dominicanos de aquí también se fortalecen. Porque es sabido para cada uno de nosotros, para el pueblo en sentido general, el apoyo significativo que representan los dominicanos en el exterior. ¿A cuánta familia no benefician los dominicanos que viven en el exterior? ¿A cuántos primos, prima, vecino, cuñado, amigo no lo benefician? Entonces, yo estaría en condición de acompañar a los dominicanos que viven en el exterior en todo lo que haya que hacer para resolver ese problema y cualquier otro tipo de problema. No espero menos de mi estimado, mi distinguido amigo, me dispensa su atención y ese afecto que siempre recibo de él, pero sobre todo él sabe que desde aquí nosotros le admiramos, respetamos a Rafael Díaz Filpo y sabemos que ciertamente en lo que la comunidad dominicana en el exterior demande, sabemos que ahí va a estar del lado de aquellos que necesitan de su aporte, ¿no? De su colaboración, yo me estoy comprometiendo, lo estoy comprometiendo, doctor, tanto de su despacho como de su equipo. Pero tú tienes mi teléfono y se lo puede dar a todo el mundo y contar conmigo para eso y para lo que sea. Agradecer su participación y permitirle que usted se despida como se debe de nuestros amigos de Mujeres en Dinámica. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Los micrófonos y las cámaras son suyas. Gracias a ti, mi querida y dileta amiga, y al pueblo dominicano en el exterior. Gracias en sentido general, porque este programa no solamente se oye y se ve en Nueva York. Esta es una tribuna abierta para los dominicanos de allá y los dominicanos de aquí. Yo te auguro el mejor de los éxitos, mi querida y dileta amiga. Siempre puedes contar conmigo para lo que tú quieras. Tú tienes mi teléfono, me puedes llamar cuantas veces lo estime conveniente y yo estaré siempre al servicio de ustedes, los dominicanos del exterior.
Sí, señores, y gracias a nuestro querido amigo Dilecto, oriundo de Azua de Compostela, pero a través de este espacio de Mujeres en Dinámica para todo el mundo y sobre todo para los y las dominicanas que están en el exterior, Rafael Díaz Filpo, juez emérito del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, primer suplente de esta institución. Voy a la pausa, inmediatamente retorno ya para la despedida formal de este su espacio de Mujeres en Dinámica. No se pierda, ya volvemos.